esta crisis global. ¿Cuáles son esos elementos de la crisis global? Escasez de agua potable, disminución de la biodiversidad, reducción de los hielos continentales, disminución de la capa de ozono, deforestación por cambio de uso del suelo, el aumento del efecto invernadero, el aumento de la temperatura, en fin, distintos problemas que yo podría dar una conferencia sobre eso, nada más porque es mi especialidad. Pero no voy a hablar sobre los efectos físicos, atmosféricos, etcétera, de esas causas, sino lo que quiero ver es una reflexión sobre por qué se generan esas causas. La primera reflexión que tenemos que hacer es qué tan natural y qué tan antrópicos son esos problemas, porque si no saben, eso va a determinar dos variantes distintas, ¿no? Si el problema es antrópico, o sea, producido por el hombre, entonces tenemos que ver cómo mitigamos, qué cosas hay que cambiar. Si es natural, bueno, entonces hay que ver cómo nos adaptamos. Eso no es lo mismo. Son dos variantes distintas de cómo enfrentar el problema. Si no tenemos nada que podemos tocar, bueno, entonces tenemos que ver cómo nos protegemos de este problema, qué cosas podemos hacer. Entonces, aquí simplemente a modo como el mismo problema, aumento de material particulado en la atmósfera, puede ser producido por dos fenómenos, uno natural y otro. Entonces, ese es el sentido de esa imagen. Bien, otra de las cosas, dentro de las causas naturales, podemos hablar de causas astronómicas, variación de actividad solar, cambio de la órbita terrestre, retención de calor por efecto invernadero, causas tectónicas. Hay muchas causas que son naturales propiamente dichas, ¿no? Bueno, no las voy a explicar. Pero sí como causas del hombre, que la que un poco ya la comentó, entre las más, algunas muy rapiditas que ustedes pueden conocer, tenemos el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, el aumento del consumo de energía y recursos, la deforestación, uso de agroquímicos, son elementos que ustedes ya conocen que están teóricamente en la línea de los problemas. Bueno, el aumento de las emisiones, el aumento de la demanda mundial de energía, vemos cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, el consumo, sobre todo el consumo de la sociedad, las necesidades de consumo, o sea, no solamente hay un aumento de la población, sino un aumento en el consumo per cápita, en los requerimientos. Y cuando hablamos del aumento de la población, muchos plantean casi muy inocentemente, no, el problema ambiental es porque creció la cosa. Bueno, obviamente, si toda la población quisiera consumir como se consume en Europa, o se consume en Estados Unidos, bueno, obviamente estamos en un problema más grave todavía, pero el 20% de la población está consumiendo el 40% de los recursos. Un poco lo que voy a plantear algo más sobre problemas de distribución, hasta cuánto tenemos que consumir. La calefacción, ¿cuánto la vamos a poner? ¿A 22 grados, a 21 o a 16? Es decir, esas cosas que son básicas para pensar. Muy bien, el consumo per cápita, vemos acá una distribución totalmente inhomogénea. Bien, ahora vamos entonces a la reflexión. Esos serían los elementos, ¿no? Lo que vemos por un lado es que el hombre es actor y víctima de esta crisis. Eso es lo que uno primero reflexiona. No solamente son esos problemas de carencias o consumos excesivos, etc., ¿no?, sino que esta crisis de mi punto de vista, tiene profundas raíces filosóficas que tienen que ver con la forma con que el hombre se relaciona con la naturaleza y con nosotros, que es lo que vos planteabas exactamente en el mismo término. Entonces vemos que, por un lado, si nos retrotraemos a los antiguos griegos, ellos veían el estudio de la naturaleza, la forma con que se relacionaban con la naturaleza, como un libro, le llamaban el libro de la naturaleza, en el cual uno podía leer cosas. En esos libros leíamos las esencias de las cosas y veíamos cuál era, qué es la mano de Dios, su creador. Es el concepto de que la naturaleza había sido creada por Dios y por lo tanto veíamos en esa obra cómo es ese Dios creador. Entonces vemos, por ejemplo, Platón escribiendo que decía: Él ha querido que todas las cosas fuesen semejantes a Él mismo. Y esa palabra semejante tengámosla presente. Para los filósofos cristianos, por ejemplo, San Agustín compara el libro de naturaleza, pero también incorpora como medio de adquisición de conocimiento el libro de la escritura, ¿no? Entonces comienza ese doble fuentes de información, esa doble fuente de conocimiento. Por un lado el libro de la naturaleza y por otro el libro de la escritura, que en principio no debería haber discrepancias. Ese era el punto central. Y en vemos que ahora la naturaleza como imagen de Dios también dice, lo vemos desde 4 puntos de vista, que el libro de la escritura nos muestra sombra, vestigios, imagen y semejanza de Dios. Ahí nuevamente venimos con la misma palabra de semejanza de Dios.
Entonces dice que la semejanza de Dios que tiene la criatura con su creador es la que le otorga el poder y el dominio sobre la naturaleza. Pero viene la palabra central acá, es dominio. ¿Qué entendemos por dominio de la naturaleza? Y aquí viene el punto central de mi charla, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos que el libro de Génesis da al hombre la capacidad de someter y dominar la tierra. Pero esa palabra de dominio no estaba exenta de la responsabilidad y el cuidado de la naturaleza. Eso lo afirma muy bien Juan Pablo II en una de sus escrituras, en una de sus cartas, porque la palabra dominio, que estaba implícita en el concepto de Génesis, en el concepto cristiano antiguo, era lo que hoy diríamos la gestión. O sea, Dios puso al hombre para gestionar la naturaleza. Pero ese concepto de dominio, que implica una responsabilidad sobre la naturaleza, se fue diluyendo en el tiempo. Y eso es lo que vamos a ir discutiendo, cómo se fue diluyendo en el tiempo. Entonces, vemos que esa discusión entre el libro de la naturaleza y el libro de la escritura tuvo su auge, digamos, su pico de discusión. Ya lo conocemos, el problema con Galileo, etc. Pero comienza a través también de tanto del nominalismo de Occam como el concepto de Bacon, cuando Bacon introduce el concepto de que el conocimiento y el progreso se da a través de, digamos, la idea del progreso tecnológico que es introducida fundamentalmente por Bacon. ¿No? Así que el hombre empieza esta sociedad de conocimiento, el que primero la plantea, en otras palabras, es Bacon, ¿no? Pero el problema con esta concepción que tenía, que después lo profundizó Descartes, era que la naturaleza fue objeto de conocimiento, pero hubo un apartamiento. Así como es un objeto de conocimiento, es un objeto de experimentación, yo me aparto de la naturaleza para estudiarla. Ese es el concepto que hoy mismo tenemos, el concepto científico, es decir, yo estudio, pero estoy afuera. La naturaleza está en el laboratorio y yo experimento, meto cosas, saco cosas, veo cómo reacciona, le pongo calor, le pongo frío. Es decir, hay un apartamiento de esa responsabilidad del hombre. Entonces, esto fue lo que generó ese gran optimismo de la ciencia mecanicista de los siglos XVII, XVIII y XIX, que luego se va a ver como chocada por el pesimismo del siglo XX, sobre todo por el desastre de las dos guerras mundiales. Nos hizo chocar a los hombres de que digamos, el poder de la ciencia había como un límite a esa, como una maldad intrínseca en todo esto, ¿no? ¿Y por qué fue eso? Porque en el fondo vemos que, por ejemplo, Heisenberg fue uno de los primeros físicos del principio, de finales del siglo XIX y principio del siglo XX, que con su principio de incertidumbre nos pone en ese límite de que hay un límite en el conocimiento, o al menos en la forma de conocer la naturaleza, ¿no? El principio de incertidumbre es muy conocido. Inclusive, si uno estudia la teoría del Big Bang, también la teoría del Big Bang es una teoría muy interesante, pero tiene una limitación implícita de que no se puede conocer más allá de un determinado tiempo, porque la forma con que accedemos a la información del pasado es a través de la luz, a través de los telescopios, pero la luz se generó después de 10 a la menos 43 segundos de lo que podría haber sido ese Big Bang. Entonces, si no tengo información que me llega, no hay forma que yo pueda saber qué pasó detrás. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, hago un montón de modelos para ver si todos estos modelos, por ejemplo, con la máquina de las aceleradoras de partículas, trato de recrear distintas condiciones de manera a ver si genero algo parecido a lo más último, digamos, o lo más primero, a lo más inicial de información que yo tengo. Pero en el fondo ya es una modelación a la cual yo trato de contrastar con las mediciones que tengo. Entonces el Big Bang funciona muy bien con las mediciones de satélite EVOMA y otros satélites que miden la radiación de fondo, pero es de un momento dado hacia adelante. Hasta ahí va bien. Después los primeros nano, micro, no sé qué será, por 23 segundos, no hay forma de saberlo. Y ahí es donde se desplayan ahora, ustedes pueden leer 5, 6, 7, 8 teorías físicas distintas que tratan de empalmar con ese momento. Pero lo que yo les quiero hacer notar con esto es que esa propia
debilidad o incertidumbre que nos produce no poder acceder a esa información nos hizo generar que un cambio mental, así que no todo es accesible a través de la ciencia, o por lo menos con el método científico que usamos actualmente. Esto se ve también, volviendo un poquito para atrás, en la teoría modernista. ¿Cuál es? De que el siglo XVII propone, ¿no es cierto?, estos tres conceptos de conciencia, libertad y responsabilidad, en donde Descartes, imagina a veces ser libre, pensante, pero desconectado de la naturaleza. Y ese es un problema. Ese ser libre es autónomo, de acuerdo a la teoría del modernismo, es autónomo, es dueño de sí mismo, y no está condicionado por la moral. Esa moral en el sentido de que el hombre no es responsable, o su responsabilidad es solamente casi de un punto de vista jurídico, es decir, el hombre se hace cargo, responsable significa hacerse cargo ¿de qué? Y de los posibles daños que yo puedo infligir por la técnica, ahora hablando del punto de vista del ingeniero, de la técnica o de las cosas que yo puedo hacer. Pero esa responsabilidad es limitada, no es solamente hacerse cargo de, sino también ser responsable significa responder a. Para los cristianos era responder ante Dios. Hoy podríamos decir, para los que no son cristianos, yo tengo que responder a la sociedad, tengo que responder a las generaciones futuras, siempre tengo que responder ante alguien. No es que puedo desconectar la responsabilidad de mis acciones. Entonces aquí es donde, digamos, yo quiero plantear que el ingeniero no solamente tiene que ser responsable de que esa obra esté bien hecha y que no produzca daño, sino también tengo que pensar en la responsabilidad ¿hacia quién? Hacia mis hijos, mis nietos, hacia la sociedad, hacia el mundo futuro, para los que son cristianos, para ante Dios, para los que son de otras religiones, tendrán algún otro, digamos, ser superior a quien se vean necesitados de responder. Pero lo importante es que esta visión modernista está muy basada en los derechos y no tanto en los deberes que uno a cada día. Entonces, volviendo a la ingeniería ahora, antes los ingenieros fuimos educados, me incluyo en mi generación, de que las soluciones tenían que estar bien diseñadas, simplemente con el concepto de que estuviera una obra bien hecha, o sea, que cumpla lo mejor posible la función para la cual fue diseñado ese artefacto, ¿no? Y además fuera económicamente competitivo, entonces todo ese tipo de argumentos, pero en ningún momento teníamos en nuestra educación de que ese diseño también tiene que cumplir con otras consecuencias éticas, sociales y ambientales. Y aquí está lo que acompaña lo que dice Aloma, que es nuestra obligación en este momento de hacer énfasis en estos temas en la educación y también digamos, sobre todo en la educación del ingeniero. Entonces tenemos como tres niveles que tenemos que pensar en el diseño. Desde el punto de vista, si quieren, desde el nivel 3 para arriba, podremos pensar primero los aspectos técnicos, legales, organizacionales. Será quizá el diseño tecnológico, pero después tenemos que seguir en un aspecto más ecológicos y cuáles son los problemas ecológicos, consecuencias económicas, sociales que puede generar ese diseño, y después hay aspectos éticos también. Por ejemplo, hay un montón de productos que se producen para ser desechados rápidamente. Tenemos una cosa muy simple, o multiplicidad de envases se voy a comprar una pasta de dientes y tengo 4 envases, la bolsita, el cartoncito, la tapita, la cosita. Entonces también hay aspectos éticos de ese punto. O por ejemplo, un producto que yo sé que ya por diseño se va a descartar o se va a arruinar en tantos años, cuando si lo hiciéramos un poquitito mejor, ese producto dura más. Bueno, pero si dura más, la empresa, las fábricas cada vez van a vender menos. Entonces ven que hay un concepto ético también en cuanto al diseño que tenemos que ver. Inclusive hay muchos ingenieros, porque a nosotros a veces nos toca. Yo hago un estudio de impacto ambiental para una empresa, una minera o lo que sea, y encuentro que hay un proceso que está mal. Yo tengo una obligación ética de denunciar ese proceso, pero después si yo lo denuncio no me contratan, y después no cobro, y si no cobro no. Entonces hay responsabilidades éticas que van más allá de los temas, esto que hemos dicho del diseño. Entonces ese tipo de pensamiento es que los ingenieros tenemos que acostumbrarnos a revisar, ¿no? Entonces esa ética tiene todos estos elementos que tiene que
está permanentemente dando vueltas, ¿no? La ética del deber, la responsabilidad de la persona o el grupo, el que diseña, la fábrica, etc. No solamente tener en cuenta el concepto ético del bien de la mayoría, en fin, el tema de los valores. Hay muchas cosas que podríamos conversar sobre aspectos éticos que los ingenieros tenemos que revisar. Bueno, y para, digamos, no hacerlo muy largo, tenemos entonces, con lo que estaba comentando más hace un ratito, es que no solamente tenemos que ver cuáles son los potenciales daños, o sea, no solamente que no genere yo un daño a un tercero, sino que eso tengo que pensar en toda la cadena de responsabilidad. Por eso, actualmente el utilitarismo ha mejorado un poco, esa ética utilitarista en las empresas ha mejorado, en donde se trata de mitigar los potenciales daños. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, la generación de residuos, o el hecho de que utilice más energía, más combustible, tratar de minimizar el combustible que utiliza en la producción, etc. Todas esas cosas han sido elementos positivos que han surgido de esta crisis ecológica, pero todavía hay cosas que bastante más tenemos que hacer hincapié. Por ejemplo, los ingenieros se ven en disyuntiva, lo que estaba diciendo recién, de llamar la atención entre prácticas o diseños ambientales o éticamente incorrectos, y a veces pueden recibir el desprecio de sus colegas o que lo echen de la empresa, o hectáreas de ganado vacunos y hectáreas que puedo usar para el consumo humano, para alimentación de los humanos. ¿A cambio de qué? A cambio de combustible que voy a usar en vehículos que quizás ese consumo siempre no es prioritario, podríamos usar el transporte público. O sea, es válido cambiar hectáreas por combustible, cuando por otro lado el precio de esa hectárea siempre va a ser, el precio de ese comestible va a tomar el valor de la mayor producción que se pueda sacar en esa hectárea. Es un principio económico siempre, ¿no? O sea, si tengo una hectárea, voy a poner en esa hectárea lo que más me da. Si me da soja, pongo soja; si me da esto, pongo lo otro. Y aunque no ponga eso, el trigo va a tender a tener el precio de la soja. Y si lo uso para combustible, el trigo va a tener el precio del combustible. Entonces, ¿es ético hacer biocombustible? Es una discusión abierta que tenemos que discutir desde el punto de vista ético. No solamente si somos capaces de convertir biocombustibles. ¿Para alimentar a quién? ¿A qué tipo de vehículo? ¿Para qué vamos a usar ese biocombustible? Porque aunque plantemos toda la tierra con biocombustible, no nos alcanza. Entonces, si no, pero esto es una partecita, ¿no? No, acá solamente no se puede hacer otra cosa con esta tierra. Bueno, está bien. Hay que analizar cada caso, cada hectárea, hay que ver si vale la pena convertir. Y el agua, con toda la crisis hidrológica que tenemos, la crisis hídrica, ¿vale la pena usar agua para cultivar esas tierras, para convertirla en combustible? Todo el tema de la huella hídrica, el agua virtual, etc. Bueno, son algunos ejemplos de cómo uno tiene que pensar digamos, la dimensión ética de nuestra formación como ingeniero. Bueno, tecnológico que siguió a los descubrimientos científicos deben ser evaluados a conciencia por la sociedad, especialmente desde el punto de vista ético, y que en la experiencia de la crisis ambiental que estamos viviendo tiene que tender a pensar no solamente en lo que dije, en responder a que no haya daños o mitigar, como decimos ahora, sino también responder a la humanidad, a nuestros congéneres, a nuestras sociedades que vienen a continuación. Los ingenieros que tenemos la tarea de convertir estos descubrimientos científicos en artefactos y bienes para la sociedad, también comparten esa responsabilidad no delegable, porque muchas veces antes, por lo menos cuando yo estudié ingeniería, era como que ese tema no era nuestro problema. Nosotros nos dan un requerimiento, esta plaqueta tiene que cumplir con esta función y tiene que ser un costo mínimo, ¿verdad? Pero en realidad pensar, ¿y esta plaqueta en qué se va a usar? ¿Cómo se va a usar? ¿Vamos a hacer una bomba con esa plaqueta? Hay cosas que nosotros no podemos ya en este momento delegar la responsabilidad de lo que hacemos. Y además evaluar si esos bienes son buenos para la humanidad. Bondad en el sentido del valor ético y el valor moral que yo le pongo a ese diseño. ¿Es bueno para la humanidad, para el ecosistema, etcétera, etcétera? Uno podría pensar en muchas cosas parecidas. Bueno, y finalmente la ética profesional
no debe solamente contemplar el diseño óptimo desde el punto de vista económico, como se venía haciendo desde por lo menos hasta hace poco, pienso, sino también desde el punto de vista de los consumos de energía y materiales, sino también contemplar todo el ciclo de vida. Actualmente hay todo un estudio que se llama el ciclo de vida, que nos da una concepción holística, que nos permite ver todo el proceso de producción, desde el momento de inicio, desde la extracción de la materia prima hasta que ese producto se deseche. De manera que podamos minimizar ese daño ambiental y ojalá lo pudiéramos también tener una sociedad sustentable que comienza por revisar todos estos aspectos éticos, si no nunca vamos a lograr esa sociedad sustentable que es la que se propone actualmente. Muchas gracias.